Bien, pasamos a la primera. Alteraciones en la termorregulación. Bueno, el recién nacido prematuro tiene muchas dificultades para regular la temperatura. El recién nacido de término ya habíamos dicho que había que cuidarlo de la injuria por frío, porque el recién nacido de término todavía no es lo suficientemente maduro como para manejar la termorregulación que no sea a expensas de la quema de glucosa. Bueno, esto en el recién nacido prematuro también sucede, pero con ciertos agravantes. ¿Cuáles son los agravantes? El recién nacido prematuro tiene bajo porcentaje de grasa corporal, entonces tiene poca capacidad de estar protegido de los cambios de temperatura externos porque es más flaquito, tiene menos grasa subcutánea. Porque tiene el centro termorregulador muy inmaduro. Neurológicamente todavía está en pleno desarrollo y los mecanismos para poder termorregular, inclusive a expensas de quemar glucosa, todavía se encuentran inmaduros. Posee mayor cantidad de pérdidas por conducción, convección, radiación y evaporación. Y fundamentalmente por evaporación. La piel del recién nacido prematuro es muy delgada porque todavía no tiene el desarrollo suficiente. Por lo tanto, las pérdidas de agua por evaporación a través de la piel son mayores. Se deshidratan muchísimo. Literalmente se evaporan. Cuando a veces se los encuentra en una cuna radiante, muchas veces se trata de mantenerlos en una servocuna o cuna radiante poco tiempo y se trata de propiciar que se mantengan en una incubadora que provee calor por convección para que precisamente no pierdan mucho líquido por evaporación. En los recién nacidos prematuros extremos, es decir, estamos hablando de los recién nacidos prematuros que están por debajo de las 32 semanas de gestación, 32, sí estoy diciendo bien, a veces se los coloca dentro de incubadoras a las que a su vez se le agrega dentro una carcasa acrílica, adentro de la misma incubadora, a través de la cual se le inyecta aire tibio con humedecido, que pasa a través de una... ¿Recuerdan la carcasa humidificadora que yo les mostré de la sala de neonatología? Bueno, se pasa aire comprimido a través de esa carcasa que calienta y humidifica el gas, el aire comprimido con agua destilada, y ese aire calentito y húmedo ingresa a esa cámara de acrílico que rodea al niño, que está a su vez adentro de la incubadora. Es una cámara clínica, después vamos a ver una foto sobre eso, adentro de la incubadora, para generarle lo que se llama microclima húmedo y evitar las pérdidas por evaporación. Y además, de la misma manera que el recién nacido de término, tienen un bajo índice metabólico con termogénesis glucosa dependiente. Esto sería el término científico técnico de lo que mencionábamos relacionado a la injuria por frío. Son más que nunca, más que aún el recién nacido de término, queman mucha glucosa para poder generar calor porque no tienen otras fuentes para poder generar calor, como por ejemplo la grasa corporal. Con respecto a las acciones que pueden realizarse, acá tienen un microclima, ¿sí? Ven que es un acrílico adentro de la misma incubadora, a través de la cual se le va a inyectar en ese acrílico aire cálido con humedad. Bien, las acciones relacionadas para poder trabajar sobre esas necesidades basadas en las características es proporcionar en muchos casos un microclima húmedo, ¿sí? ¿Quién decide colocar un microclima húmedo en un niño? Lo decide enfermería, ¿sí? En neonatología, enfermería tiene muchísimo protagonismo y trabaja conjuntamente con el personal médico. Cuando se observa que el niño está perdiendo mucho peso por evaporación día tras día, es enfermería quien decide y sugiere la colocación del microclima dentro de la incubadora, es decir, esa carcasa acrílica a través de la cual se inyecta aire calentito y humidificado para evitar que pierda calor por evaporación y a su vez también que pierda líquidos por evaporación. Las dos cosas se trata de paliar con este método.
Protocolo de intervención mínima, esto lo vamos a ver al final de las diapositivas. PIM o protocolo de intervención mínima es un protocolo de medidas que lo que hace es intervenir lo menos posible, lo que no significa abandonar al pobre niño adentro de la incubadora e irse a tomar un café. Es programar todas las actividades que se van a realizar con ese niño de manera tal que se hagan todas en el mismo momento y no estar abriendo y cerrando la incubadora cada 2 minutos, porque con cada apertura de la incubadora se pierde calor del macroclima que se produce dentro de la incubadora. Entonces esas fluctuaciones de temperatura también afectan al recién nacido cuyo cuerpo está tratando de nivelar la temperatura con la externa. Por lo tanto, protocolo de intervención mínima, microclima húmedo y macroclima por radiación, conducción y convección. ¿Esto qué quiere decir? Esto es lo que justifica el uso de las unidades a través de las cuales atendemos a los recién nacidos prematuros. El uso de incubadoras y servocunas. Vamos a utilizar incubador o servocuna dependiendo de la situación clínica que revista el niño y la accesibilidad. Si un niño, por ejemplo, un recién nacido prematuro, está gravemente enfermo y está muy invadido, tubo endotraqueal, catéteres por todos lados y está muy inestable, es probable que se lo coloque en una servocuna hasta que se estabilice, pero en cuanto se estabiliza se lo pase a una incubadora. ¿Por qué? Porque en una incubadora que es cerrada y que tiene calor por convección va a tener menos pérdidas de calor y menos pérdidas de líquido en un espacio cerrado. También la decisión de pasarlo de un lado a otro va a depender del común acuerdo del equipo de neonatología, del personal de enfermería con el personal médico. Recuerden que la servocuna, ¿sí?, el equipo que yo les mostré la clase pasada, que tiene un techito y que tiene la cuna abajo, da calor por radiación, mientras que las incubadoras dan calor por convección. Con respecto a las alteraciones respiratorias, los pulmones del recién nacido prematuro son inmaduros porque recién a partir de la semana, aproximadamente de la semana 32 a 34 de gestación, se logra desarrollar un poquitito mejor la tensión y la firmeza de la membrana de los alvéolos, y recién a partir de entre la semana 34 a 38 de gestación se comienza gradualmente a secretar el surfactante. No sé si habrán escuchado hablar del surfactante, pero el surfactante es una sustancia de tipo tensioactiva que está presente en los alvéolos pulmonares de los niños y de los adultos. Esta sustancia lo que impide es que los alvéolos se colapsen. Cuando nosotros respiramos, el alvéolo pulmonar, pongo acá para que se vea, a ver, ahí está. El alvéolo pulmonar se expande, ¿sí?, cuando inspiramos se llena de gas. Con la expiración se comprime y el aire sale al exterior, ¿sí?, después de haberse producido la hematosis. Pero recuerden, el alvéolo pulmonar no es un globo que se infla y se desinfla. No se desinfla totalmente. El alvéolo pulmonar hace esto y luego cuando se desinfla en la expiración hace esto, pero no se cierra totalmente, no se pega. ¿Por qué? Porque si eso sucediera, recuerden que, chicos, imagínense esto. Imagínense ustedes inflar una piñata, ¿sí? Tienen que inflar una piñata porque van a armar el cumpleaños de no sé quién. Bueno, no es lo mismo inflar la piñata de cero cuando el globo está completamente aplastado que inflar el globo cuando tiene algo de aire en su interior. Cuando tiene un poco de aire en su interior es más fácil expandirlo porque vos ya no partís del cero, no partís de una presión cero a partir de la cual tenés que comenzar a generar presión de gas para expandir las paredes. Partís de una presión de gas interior que ya te gana cierto recorrido para que vos sigas inyectando aire y sigas expandiendo las paredes. Con los alvéolos pasa lo mismo que el efecto del globo de la piñata. Los alvéolos, si se cierran totalmente, se pegan, se colapsan y la inspiración se hace más dificultosa. Nosotros en este mismo momento, cualquiera de ustedes tiene surfactante en sus pulmones
que impiden que los alvéolos se cierren totalmente. Algo de gas queda adentro y no quedan totalmente pegados, lo que facilita el trabajo inspiratorio posterior. Bueno, sin esta sustancia, los alvéolos se pegan y no pueden despegarse para volver a incorporar el aire. Esta sustancia, el surfactante, se segrega gradualmente adentro de los pulmones, se fabrica entre la semana 34 y 38, y entre la semana 32 a 34 se terminan de redondear y de establecer los alvéolos pulmonares, de organizar los alvéolos pulmonares. Pero el surfactante recién aparece a partir de la semana 34 a 36 en adelante. Si un niño nace en la semana 34 o 35 de gestación, todavía no tiene suficiente surfactante en sus pulmones para que con la primera respiración los alvéolos se expandan y luego no se lleguen a colapsar. ¿Qué pasa? El recién nacido prematuro sin suficiente surfactante incorpora aire, inhala, se llenan los alvéolos de aire y cuando exhala, ¿qué pasa? Los alvéolos se colapsan y luego cuando quiere volver a inhalar no puede porque los alvéolos se le pegaron, ¿sí? Están demasiado rígidos. Entonces esa es una de las principales situaciones que enfrenta el recién nacido prematuro, la ausencia o baja cantidad de surfactante dentro de sus alvéolos para lograr una expansión alveolar adecuada. Entonces, hay deficiencia de surfactante. La musculatura respiratoria es débil porque poco desarrollo muscular, porque todavía es muy pequeñito. Ustedes han visto la foto de algunos prematuros, son muy pequeños y no tienen suficiente musculatura accesoria para poder hacer frente a los movimientos, a la mecánica ventilatoria. Neurológicamente son inmaduros, por lo tanto el centro respiratorio, al estar inmaduro, los expone a lo que se llaman las apneas centrales y las apneas obstructivas, es decir, las apneas que se deben a que el centro regulador respiratorio todavía no responde convenientemente bien a los niveles de CO2 en sangre, porque recuerden que nuestro centro respiratorio responde a los niveles de CO2. Si ustedes en este momento se tapan la nariz y deciden no respirar, van a ver que al cabo de unos segundos van a sentir una necesidad imperiosa de respirar, y eso se debe a que nuestro centro regulador respiratorio está sensando que la CO2 está subiendo. Si la CO2 está subiendo, te empieza a compelir como respuesta refleja a que respire, le empieza a mandar la señal al diafragma para que respire o respire aunque no quieras. Las apneas centrales entonces son de origen neurológico por inmadurez del centro regulador respiratorio, y las obstructivas se relacionan también porque se deben a la presencia de secreciones que obstruyen la vía aérea, pero la imposibilidad del sistema nervioso central de responder a ese aumento de CO2 porque se le obstruyó la vía aérea. Por lo tanto, el origen de las apneas, es decir, de las interrupciones de la respiración en los recién nacidos prematuros, se debe siempre a la inmadurez del centro regulador respiratorio. Y también tengan en cuenta que en cuanto a las alteraciones respiratorias, nosotros tenemos que estar muy pendientes de los riesgos secuelares de la oxigenoterapia y la posibilidad de desarrollar displasia broncopulmonar. DBP significa displasia broncopulmonar, que es el daño que se puede producir ante los usos prolongados de oxigenoterapia, especialmente de oxigenoterapia a presión positiva, es decir, ventilación mecánica, asistencia respiratoria mecánica. Se produce en el pulmón diferentes tipos de daño en el epitelio bronquial que hacen que el niño después tenga mucha dificultad para poder ser destetado del respirador y para poder evolucionar favorablemente sin necesidad de oxígeno en las siguientes semanas, y la posibilidad de desarrollar retinopatía del prematuro asociada a la hiperoxia. Es decir, en esta etapa, si nosotros no controlamos que la saturación de oxígeno no se mantenga en un 94-96% y dejamos que sature 100%, lo vamos a exponer a la retinopatía de la prematuridad, que tiene que ver con dos fenómenos. Por un lado, los fenómenos de inmadurez
que hacen que los capilares sanguíneos de la retina sean demasiado delgados y que por efecto de concentraciones elevadas de PO2 en sangre se contraigan demasiado y necrosen, por decirlo de alguna manera, necrosen áreas de la retina provocando ceguera. Y para ello hay medidas de prevención, y esas medidas de prevención tienen que ver con todo esto que vamos a ver ahora. Por un lado, la monitorización de la función respiratoria. Los niños en las salas de neo siempre van a estar de alguna manera monitorizados, ya sea con saturación de oxígeno limitado. ¿Qué significa saturación de oxígeno limitado? Limitada sería la palabra más exacta. La saturación de oxígeno limitada es controlar la saturación de oxígeno con una alarma que suene a partir de antes del 100%, es decir, la alarma colocada en el 96% de saturación. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos acercándonos al 100% de saturación, recuerden que la saturación de oxígeno no es lo mismo que la PO2. La saturación de oxígeno habla de la carga de oxígeno que tiene el pigmento hemoglobina. Todo el oxígeno circulante que sobre y que exceda la capacidad de carga del pigmento hemoglobina va a quedar disuelto en la sangre y es lo que va a determinar la PO2 o la presión de oxígeno arterial en sangre. Y esos son valores completamente diferentes. Yo puedo tener 100% de saturación de oxígeno y no voy a tener 110%. Si vos me administrás oxígeno puro, yo voy a saturar 100%, pero no voy a saturar 200%. El límite es el porcentaje, la capacidad de carga que tiene la molécula de hemoglobina. Pero si vos me administrás oxígeno el 100% y yo no lo necesito, va a haber un oxígeno excedente que va a circular por la sangre, y si vos me sacás un gas arterial, vas a ver que mi PO2, mi oxígeno en sangre, mi presión de oxígeno en sangre, PO2, va a estar por encima de los 80 milímetros de mercurio. Voy a andar con 100, 120, 150, 200 milímetros de mercurio de gas en mi sangre, de oxígeno excedente, que no lo va a reflejar la saturación de oxígeno, pero sí lo van a reflejar los gases en sangre. Y esa sobrecarga de oxígeno es tóxica y fundamentalmente tiene como efecto tiene un efecto secundario que es la vasoconstricción de los capilares, que en el caso de la retina los llevan a una contracción máxima que impiden la irrigación adecuada de la retina y la pérdida de partes vitales de la retina. Es decir, literalmente se muere la retina por falta de oxígeno porque los capilares están completamente contraídos por la vasoconstricción provocada a partir de la hiperoxia. Por lo tanto, eso se puede prevenir colocando los límites de la saturación de oxígeno en un 96%, cosa que a partir del 96%, si yo le estoy administrando oxigenoterapia, me suene el saturómetro, verifico que ese valor sea real y ajusto la oxigenoterapia a la cantidad que necesita y la regulo para que se mantenga siempre dentro de ese margen. Se va a administrar oxigenoterapia según lo requiera el niño, que puede ser de tipo complementaria o suplementaria. Esto ya lo vimos la clase pasada, el halo de oxígeno, que es el equivalente a la máscara de Venturi para los recién nacidos y recién nacidos prematuros, la vulgar sanguchera, que está conectada a la carcasa humidificadora, y de la carcasa humidificadora va a un dispositivo cuadrado que se llama blender, con B larga, blender, que lo que hace es tomar gas de la fuente de aire comprimido y de oxígeno, la mezcla en su interior y con una perilla reguladora regula de 21 a 100% según el niño necesite una determinada fracción inspirada de oxígeno dentro de esta carcasa. Bien, puede también haber otras cosas que pueda necesitar el niño. Puede estar asistencia respiratoria mecánica, pueden estar una canulita nasal, hay canulitas nasales para recién nacidos prematuros y recién nacidos de término.
y puede necesitar lo que se llama CPAP nasal, que no sé si tengo acá una foto de CPAP nasal, no tengo. Bueno, el CPAP nasal, voy a ver si después les consigo una foto, es una especie de cánula nasal muy gruesa que sella las narinas y cuyas mangueras van conectadas a un equipo que lo que hace es proveer presión positiva con aire en una proporción de oxígeno y aire comprimido con una determinada FiO2 y humedad, que lo que hace es inyectar permanentemente aire a presión positiva por las narinas. Eso lo que permite es que el niño, cuando inhale, el aire le ingrese a la vía aérea con mucha facilidad porque le está entrando por la narina presión positiva de gas en forma continua. Es como si le estuvieran permanentemente soplando adentro de la nariz. Por lo tanto, cuando se produce la inhalación, el gas ingresa con mucha más fuerza y más facilidad a la vía aérea. Los CPAP nasales se colocan sellando las narinas y las tubuladuras se fijan a los costados de la cabeza con un gorrito, porque las tubuladuras son bastante gruesas. Básicamente se lo ve como una cánula nasal gigante que sella muy bien las narinas. Y también dentro de nuestros cuidados nosotros vamos a apuntar a mantener las vías aéreas permeables, asegurando la fluidificación siempre de la oxigenoterapia. La oxigenoterapia siempre en neo y en pediatría hasta los 3 años debe estar caliente y humidificada. Se le agrega siempre los calentadores además de los humidificadores. Y también es nuestra responsabilidad movilizar y aspirar las secreciones de los recién nacidos por narina y por boca. No es responsabilidad de kinesiología, sino lo realizamos nosotros, decubitando a los niños y liberando el torso con las manos o percutiendo con la manito hueca para poder facilitar el drenado de secreciones bronquiales previo a una ocultación y evaluación de la permeabilidad de los campos pulmonares. En cuanto a lo nutricional, recuerden que el recién nacido prematuro tiene una succión débil, por inmadurez la deglución es muy débil y a veces se encuentra ausente. Si es un recién nacido prematuro extremo, no va a tener succión porque todavía su sistema nervioso central está inmaduro. Otra complicación que tiene, un estómago chico y un tiempo de vaciado más prolongado. En general requieren de raciones mucho más pequeñas y el tránsito del tubo digestivo es más lento. Otra particularidad que tiene es el riesgo significa enterocolitis necrotizante. Esto tiene que ver con un problema que pueden presentar los recién nacidos prematuros cuando sufren de hipoxia e hipoxemia durante el nacimiento. ¿Qué sucede? Cuando hay hipoxia e hipoxemia, la sangre tiende a redistribuirse a los órganos vitales, es decir, al cerebro, a los pulmones y al corazón, secuestrando la sangre, gran parte del volumen de sangre que circula por otros órganos, por los riñones, por el intestino. Entonces, ese secuestro de sangre para llevar mayor cantidad de sangre al cerebro, al corazón y a los pulmones, lo que produce es una interrupción transitoria del flujo de sangre al intestino. Y generalmente cuando un recién nacido prematuro tiene un evento hipóxico al momento de nacer y uno a los días posteriores comienza a darle de comer, tiene que tener la precaución de observar que el proceso digestivo se haga completo y sin complicaciones. ¿Por qué? Porque esa ausencia transitoria de irrigación de sangre en sus intestinos durante el evento hipóxico puede producir que áreas del intestino se necrosen. Y si se necrosan, eso externamente no se ve. ¿Cómo te vas a dar cuenta que se necrosaron? Cuando le empieces a dar de comer y cuando la leche que llegue a los intestinos no sea procesada y comience a... el epitelio, como está necrosado, comience a colonizarse con el bolo alimenticio que le llega, provocándose lesiones en la pared del intestino y
perforación, una peritonitis y una perforación con un cuadro séptico. A eso se le llama, se los resumo, el tema enterocolitis necrotizante es un temazo, pero bueno, es importante saber que todo recién nacido, prematuro y recién nacido término que haya atravesado un evento hipóxico, hipoxémico, no puede comer inmediatamente. Hay que esperar y luego se tiene que establecer una gradualidad en la alimentación para que de esa manera pueda asegurarse que el intestino no se ha dañado, no ha sufrido y no tiene áreas necrosadas. Suelen tener un pobre tono muscular del cardias. Recuerden que el cardias es el esfínter que divide la porción del esófago con el estómago. Tenemos el cardias y tenemos el píloro. El píloro a su vez limita al estómago con el duodeno. Bueno, el cardias suele tener un tono muy disminuido, entonces suelen hacer reflujo gastroesofágico. Con mucha facilidad los recién nacidos prematuros pueden tener reflujo y el alimento puede ascender al tubo digestivo, al esófago y así a las vías aéreas y provocar broncoaspiración. Y por último tienen requerimientos nutricionales elevados porque hay que lograr que ganen peso rápidamente. Miren todas las cosas que tienen a nivel nutricional. ¿Podemos hacer cosas con ellos? Totalmente. ¿Qué podemos hacer desde nuestros cuidados? Obviamente son niños que van a necesitar sonda nasogástrica o sonda orogástrica. Acá en estos dos casos tenemos niño con sonda orogástrica, es decir, la sonda directamente se introduce por la boca. ¿Esto por qué es? Esto es para evitar subocluir alguna de las narinas y permitir que el niño respire mejor. Se le puede colocar directamente en la boca. Se colocan sondas de PVC tipo K35 y K33. Son sondas sin ningún tipo de anclaje, que se cambian generalmente cada 72 horas, se coloca una nueva, porque como son de PVC, los jugos digestivos endurecen mucho el extremo, entonces hay que cambiarlas cíclicamente cada 72 horas y se pueden alimentar mediante una gastroclisis, es decir, mediante bomba infusora y un goteo de mililitros hora de manera continua o en forma intermitente a través de este método que se llama gavage. Gavage con G de gato, B corta, es gavage, ¿sí? G-E, G-A-V, B-A-G-E, lo deletré bien. Es gavage, no es garage, como me escribieron una vez. El garage es para guardar el auto, el gavage es para alimentar al recién nacido a través de una jeringa por gravedad. Se conecta una jeringa con la leche a la sonda y se empuja un poquitito con el émbolo para que por gravedad descienda la leche. Se deben controlar los débitos. Toda vez que se va a alimentar al niño, previo a la alimentación hay que aspirar con una jeringa limpia, recién abierta, aspirar el contenido gástrico y evaluar que el estómago esté vacío, que no haya ningún resto de alimento semidigerido. ¿Por qué? Porque en caso de haber alimento semidigerido, hay que considerar ese volumen para ajustar la alimentación en base a ese ritmo de vaciado gástrico. Porque si se le está administrando más leche de la que puede digerir, hay que disminuir el volumen de lo que se le está administrando. Además también para evaluar suboclusiones intestinales, la presencia de bilis o la presencia de débito porráceo por algún sangrado digestivo, es decir, siempre hay que aspirar y evaluar que el estómago esté vacío para la siguiente alimentación. La palpación abdominal la hacemos por turno, todos los turnos pianito, ¿sí? Evaluar el abdomen, depresivo, globoso, plano, blando e indoloro, ya sea evaluar su apariencia, esperen que a mí me están ahí tapando todo, ¿ya? Entonces, se palpa el abdomen por turno, ¿por qué? Porque hay que evaluar que se encuentre blando y que tenga características de un abdomen sano, porque en caso de estar desarrollando algún tipo de enterocolitis, el abdomen se va a poner tenso y doloroso a la palpación.
Cuando se toma el peso de estos niños, el peso es diario y antes de las comidas. Y preferentemente, si tuvo una deposición sería genial, así ese sería el peso verdadero. Si tuvo una deposición y es antes de las comidas, es el peso real. Y hay que disminuir las pérdidas de energía, favorecer lo que se llama en neonatología el catch-up. El catch-up es se habla del catch-up al periodo por el cual el niño permanece en reposo y empieza a ganar peso porque no gasta nada de energía. La idea es tenerlo calentito, quietito y oscurito, silencioso, ahí en un ambiente que se parezca mucho al útero, ¿sí? Generalmente en las neo, a los prematuros que están en el periodo de engorde, acá en castellano le decimos al periodo, el periodo catch-up se le dice el periodo de engorde, como si fueran pollos. Generalmente en las salas de neo se distingue el área de engorde de los prematuros, donde los prematuros están en sus incubadoras, y cuyos cuidados solamente consisten en alimentarlos, controlarlos y proveerles de los nutrientes adicionales como pueden ser vitaminas, minerales, oligoelementos a través de la sonda. Y lo único que se trata de proveer en ese espacio es que estén tranquilos, quietitos, oscuritos, con una temperatura estable, para que tengan el mínimo posible de pérdida de energía, que no les cambie la temperatura, porque recuerden que toda vez que hay cambios térmicos, ellos por generar más calor van a hacerlo a expensa de los nutrientes. Ahí lo que se espera es que los recién nacidos prematuros estén protegidos para que puedan ganar peso rápidamente. Bien, los líquidos son otro problema, ¿sí? Los recién nacidos prematuros tienen mayores pérdidas insensibles. Pérdidas insensibles habla de aquellas pérdidas de líquidos que no pueden ser cuantificables. Cuantificable, por ejemplo, es la orina, pero las pérdidas por evaporación solamente las podés cuantificar por las pérdidas de peso que tiene. El peso que se pierde de un día para el otro es agua, no es grasa corporal. La pérdida de tejido, de masa, se produce a partir de una determinada cantidad de días, una semana, pero la pérdida de peso de un día para el otro es pérdida de líquidos. Son susceptibles ya sea a la deshidratación por evaporación o a la sobrecarga hídrica y al edema. ¿Por qué? Porque ellos todavía tienen un sistema circulatorio inmaduro y el sistema renal inmaduro. Por lo tanto, al estar inmaduros esos aparatos y sistemas, el manejo de líquido y la pérdida de líquido va a estar lentificada, no va a ser tan rápida y tan ágil, no va a tener una respuesta tan inmediata como un recién nacido de término. Y son susceptibles a la sobrecarga hídrica también, porque el sistema cardiovascular no responde inmediatamente aumentando la presión con el suficientemente estímulo como para generar una diuresis por sobrecarga hídrica. Por lo tanto, todos estos niños necesitan, dentro de sus cuidados para poder prevenir estas complicaciones, ¿qué necesitan? Todos balance hidroelectrolítico estricto. Acá no se dibujan los balances en un aneo, se realizan de manera rigurosa en todos los recién nacidos que estén recibiendo líquidos, ya sea por vía enteral o por vía parenteral. El uso de bombas infusoras. Siempre en neonatología se utilizan bombas infusoras para administrar líquidos, ya sea por vía enteral o por vía parenteral. La chapita no existe en un aneo, es una mala palabra, ¿sí? La chapita, dicho vulgarmente, es el clamp. El clamp metálico no existe en un aneo, y tampoco en una pediatría. En una pediatría recién cuando el niño es más grande. El control de aportes ciegos. El control de aportes ciegos consiste en incluir en el balance hídrico todos aquellos otros líquidos que no tienen una finalidad nutricional, pero que también hacen a los líquidos corporales. Por ejemplo, si yo le administré al niño un antibiótico, también se contabiliza el líquido del antibiótico más el líquido que utilicé para lavar la vía,
más el líquido que utilicé para lavar la sonda, todos esos líquidos adicionales que uno utiliza para irrigar la vía, irrigar la sonda, que pueden ser 1 mililitro, 2 mililitros, 3 mililitros, pero que al cabo de un día representan un volumen significativo que uno no tuvo en cuenta y que hacen al balance hídrico. Esos son los aportes ciegos, son aportes que no están destinados a los ingresos, pero que se dan en el transcurso del día por diferentes procedimientos o terapéutica. Y también hacemos controles de diuresis no invasivos. No necesariamente la diuresis se controla. Esto es una sonda vesical. Recuerden que el sondaje vesical en recién nacidos se hace a través de sondas K35 y K33 de PVC a bolsas colectoras chiquititas, hechas a tal fin como esta, que era de acá de 100 mililitros, y fíjense que se fija con tela adhesiva, ya sea en el pene o ya sea en la vulva, se fijan con tela adhesiva porque son sondas sin ningún balón. Entonces es la única alternativa que tenemos para sondaje vesical. Pero si el niño no tiene sonda vesical, también se puede controlar la diuresis mediante ya sea adhesivos, bolsas de recolección adhesivas, o bien pesando el pañal. ¿Cómo se realiza el pesaje del pañal? Se toma el pañal que se le va a colocar al niño, se lo pesa en una balanza de precisión, qué sé yo, pesa 30 gramos, y se le anota con virome 30 gramos y se le coloca el pañal. Cuando el pañal lo tenemos que cambiar y está húmedo, salí de ahí, el pañal está húmedo, se retira el pañal, se pone el nuevo y ese pañal se lo vuelve a pesar. Va a pesar más porque está lleno de orina, entonces se resta el peso, los 30 gramos del pañal seco, se le resta el peso del pañal húmedo y eso es lo que se va a notar en el balance hídrico de enfermería. Con respecto al adhesivo, acá les voy a mostrar algo. Mientras seguimos hablando, acá creo que tengo algo para mostrarles con respecto a los adhesivos. Bien, en cuanto a las alteraciones hematológicas, ahora vamos a buscar acá, a ver si tenemos uno para mostrarles. Acá lo tenemos, pero salí de ahí, de que se mete un gato. Bueno, a ver si lo ven acá. Este es un colector de orina adhesivo, ¿sí? A ver, se los voy a abrir. Acá lo tienen, ¿lo ven? Esto se coloca, aquí se coloca el pene, o bien se adhiere esto es adhesivo, se le saca el papel y se pega en la vulva. Este es uno grande, ¿sí? Hay más chiquititos, hay de 2 tamaños. Este es un colector de orina que puede además dejarse colocado y se le puede hacer un orificio acá, se le coloca una sondita y a través de ese orificio se puede extraer la orina conforme se va llenando la bolsita. En general funciona más o menos, porque si no está bien pegado te derrama la orina por los costados, especialmente en las niñas. En los varones funciona muy bien, pero en las nenas en general suele despegarse en la región perianal, que va acá abajo. La región perianal adhiere acá y a veces puede perder algunas gotitas y despegarse por abajo. Esto se coloca con el pañal abierto. Si se quiere cerrar el pañal hay que cortar el pañal, hacerle un agujero y esta parte inferior de la bolsita pasarla a través del agujero del pañal para que quede el pañal cerrado pero que la bolsita asome para afuera y nosotros podamos ver cuando se llena de orina. Esto puede servir para una recolección única de orina o para cuantificar orina a lo largo de una determinada cantidad de horas. Es el colector de orina adhesivo de neonatos y lactantes. Con respecto a las alteraciones hematológicas, el recién nacido prematuro puede presentar anemia, plaquetopenia, neutropenia o ictericia por hiperbilirubinemia.
todas esas cosas. La anemia y la anemia, la plaquetopenia y la neutropenia por inmadurez del sistema hematopoyético. Tan sencillo como eso. El sistema hematopoyético todavía es inmaduro, el vaso es inmaduro, la médula ósea es inmadura, por lo tanto, todos los precursores de células que se deben proporcionar para establecer el sistema hematopoyético tienen una lentitud de formación y de recuperación. Por lo tanto, es frecuente encontrar a recién nacidos prematuros anémicos con hematocritos bajos, con las plaquetas bajas y que los hace susceptibles a hemorragias. Neutropénicos, quiere decir que los neutrófilos están bajos, por lo tanto los blancos están bajos en el recuento general, están más susceptibles a infecciones y también pueden padecer de ictericia, causándoles hiperbilirrubinemia. Y esto lo dejo stand-by porque tiene que ver con la explicación de la semana que viene, que tiene que ver con cómo se relaciona la ictericia con la hemólisis, con la destrucción masiva de glóbulos rojos en determinadas circunstancias que atraviesa el recién nacido y el recién nacido prematuro. Para todo esto, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se hace? Bien, por un lado, para evitar agudizar la anemia, importa disminuir los descartes de extracciones para exámenes de rutina. ¿Qué quiere decir esto? Si yo le voy a sacar sangre al recién nacido, qué sé yo, cada 2 días para un control de laboratorio, y el recién nacido tiene un catéter, lo que siempre se recomienda es, si tiene colocado un catéter, se extrae un poquitito de sangre. Primero, esa sangre habría que descartarla porque tiene restos de la solución que baña el catéter. Y recién la segunda jeringa es la que se puede volcar la que se puede llevar al laboratorio. Lo que generalmente se recomienda es que esa primera jeringa que yo saqué, que está bañada en la solución fisiológica que tiene el catéter, reinyectarla de manera tal que no se pierda tanta sangre y sacar la menor cantidad posible, la mínima necesaria. Ya no se puede tolerar, como sí sucede en los adultos. En los adultos, ¿qué sucede con los laboratorios? Te dicen, ¿cuánto necesitas de sangre para tal estudio? Y mándame 20 mililitros, sacale una jeringa de 20. Pero vos te das cuenta que en realidad con 10 mililitros les alcanza y les sobra. La verdad que no sé qué hacen con los otros 10, pero lo terminan tirando a la basura, porque prefieren que les sobre a que les falte. Bueno, con los recién nacidos prematuros eso está prohibido. No se trata de que les sobre y que les falte, porque al prematuro le falta de todo. Entonces no se puede decir, bueno, sí, tenemos que hacer un hemograma y mándame 3 capilares. No. ¿Cuántos necesitas? ¿Necesitas uno? Te mando uno. Los otros 2 no te los voy a dar de regalo. Otra cosa que se realiza para controlar a estos niños, protocolo de intervención mínima. ¿Por qué? Se trata de evitar sobreestimular a estos niños. ¿Por qué? Porque tienen riesgo de hemorragia endocraniana. ¿Por qué? Por la plaquetopenia. Recuerden que son chicos que tienen plaquetas bajas, por inmadurez del sistema hematopoyético, y son susceptibles a la hemorragia. Ante los estímulos intensos, el estrés, el estar despertándolos, molestándolos, estimulándolos a la luz, esos son todos estímulos que pueden llevarlos a aumentar su presión endocraniana y llevarlos a la hemorragia endocraniana. Recuerden que todos los estímulos táctiles, visuales, auditivos, provocan modificaciones en la circulación del líquido cefalorraquídeo y la presión que este líquido cefalorraquídeo ejerce sobre los capilares de las meninges. Esos cambios en un recién nacido prematuro que tiene capilares tan frágiles y tanta susceptibilidad de hemorragias puede provocar pequeños sangrados en el cerebro que llevan a lo que se llama un sangrado cerebral, que puede ser muy pequeño, muy autolimitado o no. Por esa razón se habla de protocolo de intervención mínima. Mantener aislamiento de protección por el tema de las neutropenias, de la neutropenia que sufre el recién nacido prematuro, que es
susceptible a infecciones. El aislamiento de protección apunta a que en las neo van a ver que se siguen protocolos de aislamiento de protección del tipo utilizar camisolín para acercarse a la incubadora y regímenes de cuidado higiénico estricto al momento de acceder al niño. Por ejemplo, lavado de manos, que es algo que en muchas neo no se hace, se ha perdido la costumbre. Se abren las puertitas con los codos para poder acceder al recién nacido. En general es algo que muchas veces hemos puntualizado de las neo que fuimos a visitar con los chicos, que vemos que el personal se lava las manos y después con esas mismas manos abre la puerta del incubador. Eso está mal, porque es como cuando te lavas las manos y después cerrás la canilla con la mano. Te estás ensuciando la mano que te acabaste de lavar. Uno se lava las manos y después abre la incubadora con los codos. Las incubadoras vienen preparadas con unos botoncitos que hace que vos con un golpe de codo puedas abrir las puertas y puedas ingresar directamente con tus manos. Entonces lo importante es seguir protocolos de higiene exhaustivos como si se tratara de un paciente inmunosuprimido. Y monitorear la bilirrubina a través de exámenes de sangre regulares para evaluar los cambios de bilirrubina en sangre y eventualmente la utilización de luminoterapia como tratamiento para la hiperbilirrubinemia. Mira lo que son esos piecitos. Bien, acá lo que yo estoy mostrando es una percutánea, ¿sí? Esto es un acceso endovenoso central que se usa en neonatología y que lo coloca únicamente enfermería. Se coloca con una butterfly de calibre 19 que está cortada, su extensión está cortada. Entonces, a través de la butterfly, que está cortadita ahí, la sondita que extiende la butterfly, se inserta con esta pinza iris un catéter de silicona flexible que lo que va a hacer es seguir el trayecto de la vena hasta localizarse en vena cava superior o inferior, dependiendo de por dónde hayas ingresado. Por ejemplo, con las percutáneas, vos podés ingresar en un recién nacido desde la mano, en una vena de gran calibre del arco palmar, con la Butter 19, y comenzás a insertar el catéter con la pinza iris y el catéter va a seguir el recorrido del brazo hasta llegar, a través de la circulación venosa, hasta llegar a ubicarse en la vena cava superior. Es una técnica avanzada de enfermería para la que se necesita capacitación y especialización. El catéter va a ubicarse de acuerdo a una medición previa, es una técnica estéril, es una técnica que se realiza con un campo estéril y es asistido, enfermería es asistido por otro compañero de enfermería. Estos dispositivos tienen una altísima duración, no se realizan puntos en la piel, se fijan con apósito transparente y pueden durar semanas. A través de estos catéteres ultrafinos se puede administrar nutrición parenteral, antibióticos, soluciones parenterales, tienen en general un uso muy prolongado y se retiran simplemente traccionando del catéter. Los equipos son especiales, se venden los kits completos hoy día. Antiguamente se fabricaban en las neo, se compraba el Silastic y se lo cortaba y se preparaba los kits en las neo, juntando el pedacito de Silastic con la butter cortadita, se armaba todo de una manera muy manual. Hoy día se venden los kits con este adaptador, que lo que hace es adaptar la punta del catéter de silicona a un adaptador que luego va a tener la salida para conectar el conoluer y ahí administrar lo que se necesite. Pueden colocarse en la mano, en un pie. El tema es que pueden ingresar por cualquier lado del cuerpo y luego ese catéter, que es bien largo, va a seguir el recorrido del circuito venoso y quedan alojados en vena cava superior e inferior. Es una vía central que coloca enfermería. Bien, en cuanto a lo neurológico, ¿sí? También, obviamente, como son inmaduros, recuerden los 7 días de la semana para las 7 necesidades basadas en las características. En cuanto a la inmadurez neurológica,
todos los sistemas autorreguladores, ya sea reguladores de la respiración, reguladores de la temperatura, reguladores de los mecanismos digestivos, de digestión, todo lo que tenga que ver con los mecanismos autónomos están un poco inmaduros. Volvemos otra vez a lo mismo de siempre. Yo siempre le digo a los chicos cuando se presentan un examen final y no se les ocurre nada con respecto al recién nacido prematuro, es fácil. ¿Qué le pasa al recién nacido prematuro? ¿Cuáles son todos sus problemas? Sus problemas están relacionados todos con la inmadurez. De ahí en más, te sacas un 10 en el final. No tanto como eso. Conmigo no va a ser tan fácil. Bien. Ausencia o disminución de los reflejos del recién nacido. Recuerden que los reflejos del recién nacido, como bien vieron en el video que yo les facilité la semana pasada, muchos de ellos son reflejos que permiten la supervivencia. Bueno, la ausencia de estos reflejos hace que muchas cosas se les compliquen. Vamos a lo más simple. La ausencia de reflejo de búsqueda y succión impide que ellos puedan alimentarse normalmente. Por lo tanto, va a haber que realizar una serie de medidas supletorias, como es la alimentación por sonda nasogástrica, para poder asegurarles la nutrición. Por lo tanto, las acciones relacionadas van a apuntar a un montón de cosas, van a aumentar a controlar y apoyar esas funciones inmaduras. La alimentación, la deglución, ayudar en la termorregulación, es decir, todo aquello que el niño no puede controlar de forma autónoma, vamos a tratar de controlarlo nosotros de manera externa. Y en cuanto a su condición neurológica general, es común utilizar el método de la organización espacial del recién nacido. ¿Ven esto? Que tiene el recién nacido alrededor, esto se llama nido, ¿sí? El recién nacido, prematuro, está flácido, ¿sí? No tiene tono muscular, como sí lo tiene el recién nacido, eso lo tiene que ir logrando. ¿Cómo está un feto adentro del útero? ¿El feto está así o está así? Bueno, adentro del útero, por razones de espacio, está completamente flexionado. Y esa flexión, esa contención espacial, hace que el recién nacido, que el niño, que el prematuro, cuando está dentro del útero, conforme se va moviendo, va tocando las paredes del útero. Eso le permite al niño recibir el estímulo de lo que es límites en el espacio. Si vos a un recién nacido prematuro lo dejás arriba de un colchón, así se va a quedar y va a tardar mucho tiempo en su sistema nervioso en comprender que hay límites espaciales y que tiene que desarrollar el tono muscular. Entonces eso nosotros se lo podemos facilitar recreando de alguna manera los límites espaciales del útero. ¿Fabricándoles qué? Fabricándoles estos niditos, que se hacen generalmente con rollos de toalla y con telas para organizar al recién nacido. Flexionarle las piernitas, flexionarle los brazos, colocarlo en una posición lo más semejante al útero materno. Fíjense que la posición puede estar en decúbito lateral, puede estar en decúbito dorsal, ventral, eso lo vamos a ir manejando conforme tenemos una monitorización que nos asegure que el recién nacido está siendo controlado. Con respecto a la estimulación sensorial, a veces se estila en ellos facilitarles la estimulación sensorial mediante, se les pide a los papás que graben su voz y que se les coloque la voz de los papás adentro de la incubadora, porque adentro del útero el chico escucha, a la mamá escucha, le llega algo de sonido externo. Entonces se le coloca en la incubadora esos sonidos para que reconozca esos sonidos que le llegan desde afuera, como si estuviera dentro del útero, y reconoce algo de lo que pasa en el exterior. Y también se trata de disminuir la intensidad de algunos estímulos, como son los lumínicos y los ruidos. En las incubadoras se trata de proporcionar, van a ver que en muchas neo, donde están los recién nacidos prematuros en fase de engorde, van a ver que las incubadoras están cubiertas por tela, están oscuras y hay mucho silencio, porque se trata de recrear en la neo
el ambiente uterino. Y por último, la susceptibilidad a infecciones. Recuerden que por inmadurez del sistema inmune, ya sea por la neutropenia y también por la inmadurez del sistema inmune por falta de inmunoglobulinas y por inmadurez del sistema linfático, todo tiene que ver con la inmadurez, son niños que están expuestos a infecciones. Para ello, las acciones relacionadas van a estar vinculadas a, como mencionamos antes, mantener medidas tendientes al aislamiento de protección. Nosotros protegemos al niño, lo protegemos de nosotros, por lo tanto nos cubrimos el uniforme, extremamos las medidas de higiene, como si estuviéramos frente a un paciente neutropénico. La cohorte y la PIN. La cohorte habla de asociar o juntar a aquellos niños que compartan una enfermera con un que esté responsabilizada de un cierto cuidado. ¿Qué quiere decir esto? Que la enfermera que está cuidando a los prematuros en engorde no esté con los prematuros en engorde y con algún chico de terapia. ¿Me explico? Es decir, que la que está en engorde se quede ahí, que la que está en engorde no se vaya a salir a ver, a monitorear a los recién nacidos sanos. La que va a hacer la recorrida para ver a los recién nacidos sanos tiene que ser la que está en cuidados mínimos o prealta, no la que está con el cuidado de los prematuros en engorde. La que está con los prematuros en engorde no sale de ahí, no tiene que ver con mi apellido esto, está cohortizada dentro de la sala. Nada que ver con no, que no se malinterprete. Está cohortizada, es decir, está dentro de la sala y está separada del resto, destinada específicamente al cuidado de ellos y no del chico de la terapia, no de los que están. No es tampoco la enfermera que sale a recibir a los recién nacidos. La que está bajo el cuidado de los recién nacidos prematuros en engorde se queda ahí. ¿Quiénes salen a recibir recién nacidos? Generalmente la enfermera de cuidados generales o de prealta, que es la que está en el área de niños que están en cuna y que se están por ir de alta, que están con cuidados para recibir luminoterapia, es decir, chicos con cuidados mínimos. Esa es la que sale a recibir a los recién nacidos y que sale a monitorear la situación de los recién nacidos sanos en internación conjunta. Y por supuesto el protocolo de intervención mínima del que ya hemos hablado, que es un consenso que permite durante los primeros días de vida del recién nacido prematuro, preferentemente que tiene mayor riesgo de hacer hemorragia intracraneana, esto es hemorragia intracraneana, evitar manipulaciones desordenadas que no tomen en cuenta las necesidades del bebé, sobre todo en menores de 29 semanas de edad gestacional. Ojo, igual esto se puede extender, a veces se extiende hasta más allá de los 20 días de vida y se extiende por encima, obviamente, de las 29 semanas. El protocolo de intervención mínima no implica no tocarlo, porque hay mucha gente que lo interpreta mal y que dice, este es el protocolo de intervención mínima, entonces lo deja encerrado y lo mira una sola vez al día y lo toca una sola. No es no cuidarlo, es mantenerlo monitoreado de manera externa, estar atenta a lo que está sucediendo dentro de la incubadora, pero no realizar maniobras o acceso al recién nacido de manera innecesaria. Es decir, no estar abriendo, cerrando la incubadora, hago esto, me olvidé aquello, voy, y no estar todo el tiempo entrando a la incubadora sin ninguna necesidad. Es decir, generar el mínimo estrés. Y si, por ejemplo, hay que aspirarle secreciones, hacerlo de una manera ordenada, de manera tal que si le aspiro secreciones, ese es el momento también para cambiarle el pañal, para realizarle los controles y darle de comer. Todo en ese mismo momento. Y después dejarlo tranquilo y solito durante 2 a 3 horas sin tocarlo. Bien. Y finalmente hemos llegado, fue una clase, como verán, fue una clase intensa, larga, resumida, pero muy compleja, que espero les haya dado ganas
de acercarse a la neonatología. No podía no despedirme sin esta imagen. Acá van a ver a una Ana Cortizas joven, un poco más joven que ahora. Esta imagen, bueno, fue en la década del 90, así que era una niña. Ahí estaba en la época de los dinosaurios, como les digo yo, con Carolina. Ella se llamaba Carolina. Carolina ya debe estar casada, debe tener hijos. Carolina debe estar enorme. Y ahí me ven que yo tenía todavía el estilo del pelo corto, lo sigo conservando a pesar de los años. Esta foto fue sacada en la sala de neonatología de Fundación Hospitalaria CENI, que todavía esa institución está en Dehesa y Kramer. Es un hermoso lugar, para mí fue el mejor lugar en el que yo trabajé en neonatología. Al día de la fecha todavía hay enfermeras de esa época que siguen trabajando ahí. Fundación Hospitalaria se amplió muchísimo, pasó por una etapa de crisis muy grande, una crisis económica muy grande, porque recibía aportes de un socio benefactor del grupo Techín, después cayó en crisis, pero bueno, pudo salir adelante a pesar de la crisis y actualmente sigue funcionando. Es un muy lindo lugar. Yo fui con alumnos en el año 2008, 2009, sí, en el 2008, hice prácticas hospitalarias ahí con alumnos de otra escuela y la verdad que me fui muy contenta porque vi que muchas cosas seguían tal cual la experiencia que yo viví. Así que bueno, hemos terminado por hoy y me imagino que para la clase de Zoom que vamos a tener, el intercambio del día jueves, va a haber no muchas, muchísimas preguntas.